Hola, bienvenidos y bienvenidas todas. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a ver una modificación de la técnica C2C para trabajar en filas. Imaginad que queremos hacer este patrón a rayas horizontales y lo trabajamos con la técnica C2C convencional, con la que conocemos. Trabajaríamos en diagonal desde una esquina hasta la otra y esto supondría un pequeño inconveniente, y es que se producirían muchos cambios de color, tantos como 36, con los correspondientes 72 hilos que tendríamos que esconder posteriormente. En este tipo de patrones de rayas horizontales, sobre todo, podemos utilizar esta modificación que podríamos llamar B2T, de abajo a arriba, y trabajaríamos no en diagonal sino en filas horizontales de esta forma, y la diferencia es que tendríamos tan solo 4 cambios de color y 8 hilos que esconder. Por tanto, es una alternativa a tener en cuenta y que podemos utilizar cuando nos parezca conveniente. Vamos a trabajar en esta ocasión empezando la técnica de forma lineal. Se puede empezar de varias formas, pero en esta ocasión vamos a empezar con una línea de base recta que vamos a construir con cadenas de base. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y después haremos una secuencia de cadenas de base. ¿Cuántas cadenas tenemos que hacer? Para calcularlas vamos a ver cuántos cuadrados tiene la base de nuestro tejido. Vamos a multiplicar ese número de cuadrados por 4 y vamos a añadir una cadena más. Es decir, en este caso, por ejemplo, que tiene 10 cuadrados de base, vamos a hacer una secuencia de 41 cadenas. Es 10 cuadrados de base por 4 más una cadena adicional. Vamos a ir construyendo esta base, este cimiento para nuestro tejido, haciendo en este caso estas 41 cadenas de base. Y una vez que tengamos hechas las 41 cadenas, vamos a trabajar como empezamos muchos de los tejidos que hacemos, y esta sería la cadena número 41, y ahora vamos a hacer, como os decía, como hacemos en la mayoría de las ocasiones, un punto bajo en cada cadena. Para ello hacemos una cadena de subida y en ese mismo punto hacemos el primer punto bajo. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada una de esas cadenas, por tanto vamos a hacer en este caso 41 puntos bajos. Esto nos va a crear esta estructura que casi siempre tejemos, o en muchas ocasiones tejemos, para empezar un proyecto, y esa va a ser la base recta, la plataforma, el cimiento sobre el que trabajaremos. Empezaremos a trabajar con unos cuadrados C2C modificados en la primera fila, y después ya trabajaremos casi como convencionalmente. Bien, vamos haciendo esta secuencia de puntos bajos hasta que lleguemos al final con esta estructura que tan familiar nos resulta. Bien, pues este sería ya el último de esos 41 puntos bajos en esta ocasión. Y esto va a ser, como comentábamos, la base sobre la que vamos a edificar este tejido C2C, que realmente no es C2C, podríamos llamar B2T, es decir, trabajando desde abajo hacia arriba, no en diagonal, sino en filas horizontales. Para ello vamos a empezar esta primera fila haciendo 3 cadenas de subida. Vamos después a girar el tejido y vamos a hacer ahora, en ese mismo punto en el que arrancan esas 3 cadenas, 3 puntos altos modificados. Y la modificación consiste en que una vez que traemos hilo, vamos a pasar el ganchillo por el primer bucle solamente, nos quedan 3 y ahora hacemos como habitualmente 2 y 2. Vamos a repetirlo. Es una modificación muy sencilla, pero que le da más volumen a esta primera fila. Lo he probado a hacer sin esta modificación y la verdad es que así queda mejor. Pasamos el ganchillo, traemos hilo y de esos 3 bucles que tenemos pasamos por el primero, volvemos a tener 3 y ahora los pasamos en 2 pasadas de 2 como hacemos habitualmente en el punto alto. Vamos a verlo una vez más. Cogemos hilo, pasamos ganchillo, traemos el hilo, pasamos por el primer bucle y después por esos 3 de 2 en 2, como en un punto alto estándar. Bien, este sería el primer cuadrado, llamémosle C2C modificado, y ahora vamos a localizar el cuarto punto desde el punto en el que estamos trabajando. 1, 2, 3 y 4, y en ese cuarto punto vamos a hacer un punto deslizado.
traemos el hilo y deslizamos por el bucle que tenemos en el ganchillo. Y esta es básicamente la secuencia que vamos a repetir hasta el final. 3 cadenas de subida y en el mismo punto en el que parten esas 3 cadenas, ahí hacemos estos 3 puntos altos con esta modificación que introducimos al principio y que consiste, lo vamos a ver una vez más, cogemos hilo, pasamos ganchillo, traemos el hilo y en vez de pasar por los 2 primeros pasamos por uno y ya luego por los 3 que quedan de 2 en 2. Este ya sería el último, el tercer punto alto modificado, esa es la modificación. Y una vez que tenemos este segundo cuadrado, repetimos lo que hicimos antes. Vamos a buscar el cuarto punto desde el que estamos trabajando, 1, 2, 3 y 4. Y en ese cuarto punto vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a verlo una vez más. Subiremos con 3 cadenas. Y en ese mismo punto es donde vamos a hacer 3 puntos altos modificados consecutivos. Este sería el primero, ahí modificamos ese punto alto, lo rematamos como habitualmente y hacemos lo mismo con los 2 puntos siguientes que hacemos en el mismo punto. Ahí pasamos solamente por el primer bucle y ahora ya de 2 en 2 los 3 que nos quedan. Y repetimos lo mismo con el tercer punto alto, haciendo esa modificación que, como os digo, le da un poco más de volumen a estos primeros cuadrados que si no quedan un poco más pequeños. Bien, nos toca ahora localizar el cuarto punto desde el punto en el que estamos trabajando, 1, 2, 3 y 4, y es en ese cuarto punto donde hacemos el punto deslizado. Ahí lo tenemos como deslizamos por el bucle que tenemos en el ganchillo. Bien, pues una vez más, para terminar de asentar este principio de la técnica, 3 cadenas de subida. Es muy similar, como veis, al cuadrado C2C estándar, excepto por esta pequeña modificación que hacemos. Y el resto del tejido, aunque estemos tejiendo en líneas de abajo a arriba, veréis que es la técnica absolutamente igual a la que hacemos cuando trabajamos como habitualmente en diagonal, desde una esquina hasta la esquina opuesta. Ahí hemos hecho este tercer punto alto y ahora hacemos el punto deslizado en el cuarto desde donde estamos trabajando, que es ese de ahí, y ahí hacemos ese punto deslizado. Bien, pues básicamente vamos a seguir trabajando este inicio de la técnica por toda la fila hasta que lleguemos al final, que como veis ya produce esos cuadrados que tan familiares nos resultan. Este sería el último cuadrado de esta base y buscamos el cuarto punto. Atención aquí en la esquina porque el cuarto punto suele esconderse, es ese de ahí, que no se nos escape, y ahí es donde hacemos punto deslizado y con ello tendríamos ya finalizada la primera fila. Vamos a comprobar que tenemos los 10 cuadrados que tenemos que tener porque hicimos 41 cadenas de subida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, pues vamos a comenzar la segunda fila de este C2C lineal o B2C. Vamos a empezarlo con 3 cadenas de subida. Vamos a girar el tejido. Bien, y ahora en ese mismo punto del que surgen estas 3 cadenas, desde donde arrancan esas 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos altos normales. Aquí ya no hace falta hacer la modificación que estábamos haciendo, porque estos ya tendrán un volumen normal, y aquí hacemos 3 puntos altos. En el mismo punto, en el mismo orificio metemos el ganchillo. Luego más tarde veremos que lo podemos hacer en otro lugar, en el siguiente punto, dependiendo de la tensión que demos al hilo, pero ahora vamos a hacerlo en ese mismo punto desde donde surgen esas 3 cadenas de subida. Hacemos 3 puntos altos y ahora ya vamos a trabajar de una forma bastante habitual, bien, en el sentido normal, es decir, vamos a localizar el siguiente espacio de 3 cadenas y ahí es donde daremos un punto deslizado, como hacemos en la técnica C2C convencional. Ahí tenemos ese punto deslizado y ahora trabajamos
como siempre, 3 cadenas y en ese mismo espacio, por debajo de las 3 cadenas, hacemos 3 puntos altos. Es decir, técnica C2C normal, como siempre hacemos cuando trabajamos en diagonal. 3 puntos altos y ahora localizaremos el siguiente espacio debajo de las 3 cadenas y ahí hacemos punto deslizado. A veces tiende un poco a curvarse, tenemos que estirar un poco el tejido para que tengamos acceso a ese espacio. 3 cadenas de subida, yo las suelo dar apretadas para que los espacios no queden demasiado grandes y en ese espacio bajo las 3 cadenas hacemos los 3 puntos altos. Ni que decir tiene que podemos hacer lo mismo haciendo mini C2C o micro C2C. Sabéis que el micro a mí no me gusta demasiado, pero el mini C2C es una técnica apasionante para reducir el tamaño, para poder hacer imágenes demasiado grandes, que nos quedarían con un tamaño grande, en un tamaño más reducido, como un 20% menos. Os dejo el enlace al vídeo de las técnicas mini C2C y micro C2C por si queréis echarles un vistazo. Bien, pues seguimos trabajando como trabajamos habitualmente en C2C, haciendo esa secuencia que nos resulta ya muy familiar de 3 cadenas y después 3 puntos altos en el espacio que queda bajo las 3 cadenas del siguiente cuadrado. Continuamos con la técnica, vamos a verlo una vez más. Y veréis que el aspecto, aunque estemos trabajando en filas horizontales desde abajo hacia arriba, pues es exactamente igual que el aspecto normal del C2C cuando trabajamos no en este sentido, sino en diagonal, que es propiamente la técnica C2C de esquina a esquina. Bien, vamos a pasar un poco rápido esta secuencia y vamos a ver cómo hacemos al final para cambiar de fila y veréis que es también tremendamente sencillo. Aquí estamos dando ese tercer punto alto, vamos al último cuadrado de esa fila y hacemos un punto deslizado en el espacio debajo de las 3 cadenas. Y con esto tendríamos ya terminada esta primera fila o segunda, que tiene 10 cuadrados, que son los que tiene que tener, y la única diferencia, ya lo habéis visto ahí a la derecha y lo vamos a ver ahora, es el primer cuadrado, que queda con una forma un tanto diferente. Hacemos 3 cadenas de subida y ahora vamos a hacer en el mismo punto en el que parten esas 3 cadenas de subida los 3 puntos altos normales. Este sería el segundo de esos 3 puntos altos y el tercero, y a partir de aquí ninguna modificación que tengamos que señalar. Vamos a hacer punto deslizado en el espacio de 3 cadenas del cuadrado siguiente. Haremos ahora, bueno, vemos ahí como ya nos queda recto ese borde, aunque ese primer cuadrado queda un tanto diferente, pero nos proporciona un borde recto, que es lo que queremos para el borde del tejido, que sean, bueno, los dos bordes laterales que sean paralelos y rectos hacia arriba. Punto alto y nuevamente punto deslizado en el espacio de 3 cadenas del cuadrado siguiente. Veis como ese primer cuadrado nos queda diferente, pero nos proporciona ese borde recto que queremos en este tejido. Vamos a ver ahora un poco más adelante que la única diferencia o el único pequeño inconveniente que tiene esta técnica es cuando tenemos que hacer un cuadrado de color en el borde, en el primer cuadrado. Si los cambios de color son en el centro del tejido, a partir del segundo cuadrado de cada fila, no hay ningún problema. Pero como todo tiene un precio en esta vida, el hecho de que nos facilite mucho el tener que hacer menos cambios de color en tejidos con rayas horizontales tiene el pequeño precio de que cuando ese cambio de color es en el primer cuadrado de la fila queda un tanto diferente, y lo vamos a ver ahora un poco más adelante cuando veamos cómo haríamos esos cambios de color. Bien, pues así continuaríamos trabajando y produciendo esos cuadrados C2C. Estamos llegando al final, estamos deslizando en ese espacio de 3 cadenas y vamos a hacer ya el último cuadrado C2C normal con la secuencia estándar de 3 cadenas y 3 puntos altos. Este es el segundo de esos 3 puntos altos
Y ahora, después de que demos el tercero, esto sí que es una modificación a la técnica a la que estamos acostumbrados, daremos punto deslizado en el cuarto punto desde donde estamos trabajando. 2, 3 y 4, justo en el punto del extremo, que no lo tenemos que perder porque sabéis que tiene cierta tendencia a esconderse. Ahí hacemos punto deslizado y ahí tendríamos finalizada esta fila. Vamos a subir nuevamente con 3 cadenas si queremos continuar con este color, y ahora vamos a hacer esos 3 puntos altos dependiendo de la tensión que vayamos a dar, bien en ese mismo punto o en el siguiente. Más adelante os muestro cómo lo haríamos en el siguiente punto. Este es el segundo punto alto. Vamos a repetirlo una vez más y después haremos un cambio de color para que podáis ver esa diferencia que os comento que existe si el cambio de color tiene que ser en el primer cuadrado de una fila, como es en este caso el patrón que estamos haciendo de rayas horizontales. ¿Veis cómo el borde recto se mantiene? Y así continuaríamos trabajando toda la fila. 3 cadenas, 3 puntos altos. No sé si os pasa cuando estáis haciendo C2C, pero parece que estemos bailando. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos. Es un rumor continuo en la cabeza, ¿verdad? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, pues también en el C2C, en filas, en el B2T, vamos a llamarle así, tenemos que hacer esta misma secuencia de 3, 3. 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas, así sucesivamente. Bien, vamos a pasar rápido y vamos a afrontar ya enseguida un cambio de color para que podamos ver cómo hacemos ese cambio y cuál es la consecuencia que tiene en este tejido. Bien, estamos ya aquí a punto de terminar esta fila. Nos queda hacer este punto deslizado en el espacio de 3 cadenas del cuadrado siguiente, 3 cadenas de subida, y haremos ahora los 3 puntos altos de este último cuadrado, y como hemos visto ya antes, localizaremos el cuarto punto desde el punto en el que estamos trabajando, y en ese punto, el que tiende a esconderse en el extremo, es en el que daremos punto deslizado. Contamos y el cuarto punto, ese justo en el extremo, pasamos el ganchillo, y como vamos a cambiar de color, desechamos ya este hilo que estábamos usando, traemos el hilo nuevo, lo incorporamos en el propio punto deslizado, lo pasamos por ese punto y por el último del último color, y vamos a apretar ahora esos colores, esos 2 hilos. Vamos a cortar ya el que vamos a dejar de utilizar, dejamos una cierta longitud para que podamos ahora camuflarlo en la siguiente fila. Tiramos tanto del hilo del color anterior como del que acabamos de incorporar para que queden prietos, para que no queden ahí holguras en este cambio de color. Bien, tiramos también del nuevo color y procedemos a comenzar una nueva fila que, como todas las demás, pues comenzará con 3 cadenas de subida. Hacemos estas 3 cadenas de subida, volteamos ahora el tejido. Bien, y vamos a decidir cuál es nuestra cara del derecho y cuál es nuestra cara del revés, porque ahí es donde haremos los empalmes y los nudos, si queremos hacer un nudo en los cambios de color. En este caso, esa es la cara que va a ser la cara del revés, y cojo los 2 extremos del hilo y los aseguro con un nudo. Realmente no es necesario, no es imprescindible este paso, pero da cierta seguridad y desde luego que el nudo no se va a ver en absoluto, pasará desapercibido por completo por la textura del tejido. Bien, pues hemos dado ya esas 3 cadenas de subida y ahora cogemos esos 2 cabos de hilo que vamos a ir escondiendo en la secuencia de puntos. Bien, ahí damos los 3 puntos altos en ese mismo espacio, en ese mismo punto del que parten las 3 cadenas de subida, y a partir de ahora, durante 2 o 3 cuadrados más, los que queramos, camuflaremos, esconderemos esos hilos para que podamos cortarlos con seguridad y no nos estorben posteriormente.
Hemos terminado ahí esos 3 puntos altos y ahora al hacer el punto deslizado tenemos la precaución de pasar el ganchillo por debajo de esos 2 hilos que queremos camuflar y hacemos ya el punto deslizado normal, pero atrapando esos hilos que van a quedar ocultos dentro de los puntos, porque también ahora cuando demos los 3 puntos altos, fijaos cómo pasamos por debajo de ellos para que al hacer el punto alto queden dentro. Los colocamos bien, que nos resulte cómodo y pasamos por debajo de ellos para que en esa secuencia de puntos altos que vamos a hacer ahora, de esos 3 puntos altos, queden atrapados esos hilos por debajo. Bien, como hacemos habitualmente también en la técnica C2C normal, en la que trabajamos en diagonal. ¿Veis cómo esos hilos quedan ocultos? Dependiendo de la longitud de hilo que hayamos dejado, pues los podremos pasar por más o menos cuadrados. Con 3 cuadrados es más que suficiente, pero si queremos ocultarlos durante más trayecto, dejaremos los cabos más largos y así podrán quedar enterrados esos extremos de los hilos en más cuadrados y nos dará aún mayor seguridad. Bien, continuamos haciendo los 3 puntos altos de este cuadrado. Como veis, he dejado los extremos de los hilos bastante largos y eso permite pues esconderlos con bastante comodidad. Bien, vamos a esconderlo en uno más, ya que tenemos suficiente longitud de hilo, entonces los pasa el ganchillo por debajo de ellos, tanto en el punto deslizado como en los puntos altos que vamos a hacer ahora después de las 3 cadenas de subida. Ahí el hilo de color más oscuro ya está muy corto, conviene tirar un poco de ellos porque tienden a fruncirse dentro del túnel que estamos creando. Entonces, antes de cortarlos siempre vamos a tirar un poco, no de una forma exagerada, pero sí tirar y comprobaremos que han quedado un poco flojos dentro de ese canal que les hemos creado y estiramos esos hilos antes de cortarlos, como vamos a hacer ahora, para que no nos quede ese hilo arrugado dentro. Estiramos tanto del color anterior como del nuevo que acabamos de poner y veis que siempre cede un tanto y ahora ya vendría el momento de cortarlos. Ya los podemos cortar, dejamos un poquitín de margen si queremos, no se notará después y ya continuaríamos trabajando con la misma técnica a lo largo del resto de la fila. Y este cambio de color, os comentaba antes, cuando se produce este cambio de color en el primer cuadrado de una fila, veréis que queda un poco a diferente altura. Es el pequeño precio que pagamos por hacer, en este caso, de un tejido con rayas horizontales, muchísimos menos cambios de color y tener que esconder muchísimos menos hilos, pero la diferencia veis que ya queda más bajo. Os lo voy a enseñar ahora cuando terminemos para que podáis ver. Y ahora enseguida haremos un cambio de color diferente. Bien, ahí hacemos punto deslizado en el cuarto punto, en el punto huidizo, que siempre se nos quiere escapar. Y os comentaba que el siguiente cambio de color lo haremos no en el momento que lo hemos hecho ahora, sino un cuadrado más tarde y veréis que también el resultado, bueno, pues es un tanto diferente, aunque creo que es un mal menor para la cantidad de ventajas que nos aporta el poder utilizar este C2C que trabajamos en filas, desde abajo hacia arriba. Bien, ahí estamos haciendo los 3 puntos altos de ese primer cuadrado y ya continuaremos trabajando con la secuencia habitual. Vamos a terminar esta fila haciendo el punto deslizado en el cuarto punto desde el que estábamos trabajando. Y ahora os voy a mostrar, después de hacer estas 3 cadenas de subida, cómo los 3 puntos altos, dependiendo de la tensión que hayamos dado, si damos mucha tensión, puede ser mejor resultado hacerlo no ahí, sino en el siguiente punto. Como veis, no los estoy haciendo los puntos altos ahora en el mismo punto que hice las cadenas de subida, sino en el siguiente, que sería el tercer punto alto de aquel cuadrado en el que estamos trabajando. Así que esto os propongo que probéis las dos formas y dependiendo de la tensión que deis al tejer, pues elegiréis la que mejor os quede. ¿Bien? Como veis, también la línea recta pues se mantiene perfectamente. Bien, pues vamos a hacer el punto deslizado
en el cuarto punto desde el punto en el que estábamos trabajando y vamos a ver cómo es el resultado de este cambio de color cuando es en el primer cuadrado. Veis que queda más bajo con respecto a la fila anterior. Si el cambio de color es en cualquier otro cuadrado del centro del tejido no va a haber ningún inconveniente, pero si tenemos que hacer ese cambio de color en el primer cuadrado de una fila, veis que queda, bueno, pues no queda absolutamente perfecto. Ya se trata de valorar cada patrón, si nos va a exigir esos cambios de color en el primer cuadrado de una fila, para decidirnos por hacer esta variante de la técnica o tejer en C2C convencional de esquina a esquina. Bien, pues aquí estamos haciendo ahora los 3 puntos altos y continuaremos con la secuencia habitual y enseguida haremos otro cambio de color. Ahora lo vamos a hacer. Veis que no lo hemos hecho al cambiar de fila, sino en el siguiente cuadrado. Es decir, el cambio de color anterior lo hicimos en el punto deslizado último y aquí, sin embargo, hemos hecho el primer cuadrado en el color anterior y vamos a hacer un cambio de color igual que hemos hecho antes, pero un cuadrado más tarde para ver si esto nos proporciona mejor resultado. Vamos a hacer las 3 cadenas de subida como antes para asegurar el hilo y ahora estiraremos los dos, apretaremos los 2 cabos, vamos a cortar primero el hilo que ya no necesitamos, apretamos ahí y bueno, voy a hacer ese nudo que es opcional pero que a mí me da pues cierta tranquilidad de que no se soltará. No es imprescindible, pero creo que es bueno. No perdemos tiempo haciéndolo y nos queda más asegurado el hilo anterior con el hilo nuevo que vamos a utilizar. Hacemos ese nudo, lo apretaremos bien y es un nudo que por la misma textura que tiene el tejido C2C va a pasar completamente desapercibido y no se va a ver en absoluto. Hemos hecho ese nudo en la cara del revés y ahora vamos a traer los 2 extremos del hilo hacia la cara del derecho, que es la que vamos a trabajar ahora, para que podamos camuflarlos, para que podamos ocultarlos en la secuencia de puntos que vamos a dar a continuación y queden enterrados antes de poder cortarlos. Pues traemos esos cabos y ahora recuperamos nuestro hilo del nuevo color y haremos como hemos procedido antes, a ocultarlo por debajo tanto de los puntos deslizados como de los puntos altos. Ahí pasamos el ganchillo por debajo de esos hilos y empezamos a crear un túnel bajo los puntos altos y puntos deslizados para que ese hilo quede camuflado. Otra opción es dejar los hilos después de cortarlos y hacer el nudo y cuando terminemos el tejido ocultarlos todos con una aguja lanera, pero a mí me resulta más cómodo hacerlo así, aparte que el tejido queda más limpio, no nos agobiamos con tanto hilo colgando, sino que los escondemos y los vamos cortando en cada cambio de color que vayamos haciendo. Pero esto ya es elección de cada una y cada uno hacerlo cuando más cómodo les resulte. Aquí los estamos escondiendo debajo de esos 3 puntos altos y todavía nos da la longitud del hilo para en el siguiente punto deslizado y en el siguiente cuadrado, en los 3 puntos altos que haremos ahora después de las 3 cadenas de subida, ocultar esos hilos que con posterioridad cortaremos. Bien, seguimos dando los puntos alrededor y una vez que ya lo hayamos dejado oculto, en este caso debajo de 3 cuadrados, estiramos un poco. Sabéis que tienen tendencia a fruncirse un poco, a arrugarse dentro de ese conducto que hemos hecho y ya una vez estirados podemos cortarlos con un poquitín de margen y continuar ya trabajando el resto de la fila. Veremos ahora si este cambio que hemos hecho de color es diferente al anterior. El anterior lo hicimos en el primer cuadrado, en el cambio de fila, y este, sin embargo, cambiamos de fila, hicimos el primer cuadrado en el color actual que estábamos usando y el nuevo color lo introdujimos en el siguiente cuadrado.
Bien, pues el resultado es el contrario. En vez de quedarnos más bajo, nos queda un poco más alto, aunque yo creo que con menos diferencia. Es decir, que es más ventajosa quizá esta manera de hacer los cambios de color. Bien, pues este es el resultado. Esta es la forma de trabajar en C2C en filas. Con ese pequeño inconveniente, digamos, de esos cambios de color si se producen en el primer cuadrado de cada fila, pero para un patrón como este con rayas horizontales la verdad es que nos quita mucho trabajo, nos reduce mucho los cambios de color y es una alternativa que tenemos disponible, y aparte que el extremo queda con ese remate de los propios cuadrados C2C que creo que hace bastante bonito. Así que bueno, espero que os haya gustado y que pongáis en práctica la técnica. Os agradezco muchísimo vuestra compañía y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. Hasta pronto.